Alguien está escribiendo por el chat. Alguien está escribiendo por el chat. Un ratito, déjenme sacar el chat a la vista. Listo. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Hoy nos corresponde trabajar lo relacionado a la capacidad, genera y registra datos de la competencia INDAG. Las clases anteriores ya hemos venido trabajando las tres primeras capacidades, ¿no? La capacidad problematiza situaciones, la segunda diseña estrategias para hacer indagación, y hoy pues vamos a abordar esta capacidad que es genera y registra datos, que de alguna forma nos sirve como una ruta, y si quisiéramos llamarlo como los procesos didácticos que tenemos que seguir cuando vamos desarrollando esta competencia. Entonces, ¿de qué se trata la capacidad genera y registra datos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué preguntas guías puedo utilizar para desarrollar esta capacidad? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Es realmente muy bonito, es fascinante cuando uno revisa literatura, se va enterando de nuevas cosas, se va profundizando en el conocimiento, y es lo que hoy vamos a trabajar. Tenemos aquí nuevamente el punto de partida de esta competencia indaga, con sus 5 capacidades. No olvidar siempre que la competencia indaga, perdón, lo que busca es que el estudiante, aplicando los métodos científicos, construya su conocimiento. Esa es la finalidad de esta competencia, ¿no? Y para eso tiene que movilizar estas capacidades, empezando por problematizar la situación que le planteemos, ¿no? A partir del cual va a extraer la pregunta de indagación. De ella se va a desprender las hipótesis, ¿no? En las que vamos a ver las relaciones entre las variables, independiente, dependiente y controlar la interviniente. A partir de eso se va a generar su diseño, ¿no? Va a diseñar su estrategia para hacer la indagación, que ya también lo vimos en la clase pasada, considerando siempre esa hipótesis que se quiere demostrar, esa pregunta que se quiere responder y las variables que van a estar inmersas en ella. Hoy vamos a ver cómo generar datos. A partir de este diseño de la estrategia, cómo se generan datos, ¿ya? Entonces, pasamos a ver esa capacidad. Por favor, en cualquier momento pueden o aperturar su micrófono, como me dice el profesor Giancarlo, está habilitado. Siempre cuiden de que no se aperture y no se interfiera, o también poner sus preguntas por el chat, ¿ya? Entonces, vayamos a la capacidad, genera y registra datos e información, digamos la tercera capacidad de esta competencia. Entonces, nuevamente vuelvo a extraer la información del programa curricular, aprobado, ¿no? Ya sabemos esta resolución 649 del 2016, en la que nos dice que esta capacidad supone obtener, organizar y registrar datos fiables en función de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas que permitan comprobar o refutar la hipótesis. Otra vez, miren, ustedes se dan cuenta, no se suelta, ¿no? No se suelta esto de las variables. Todo el tiempo nos va a acompañar las variables, porque justamente son sobre ellas las que vamos a trabajar, sobre ellas es que vamos a hacer los experimentos, y al final vamos a tener que obtener las conclusiones, ¿no? Entonces, en esta parte del desarrollo de la competencia indaga, si lo vamos desglosando un poquito más, abarca 2 acciones grandes. Uno es generar datos. Generar datos, ¿ah? Ustedes ven acá la capacidad, genera, y la otra acción, registra. ¿Pero qué implica generar datos? El generar datos es, pues, crear, obtener los datos a partir de la experimentación que nosotros vamos a hacer, porque recuerden que en las competencias previas lo que se ha hecho es plantear una hipótesis, y lo que se quiere es comprobar esa hipótesis. Para eso se va a hacer un experimento que antes ya se ha diseñado en un plan, y en la ejecución de ese experimento es justamente donde van a surgir datos, y es ahí donde vamos a generar estos datos. Y ojo, también nos habla de datos y de información, ¿ah? Son 2 cosas diferentes, ahorita lo vamos a ir aclarando. Entonces, en este proceso de generar datos se requiere que el estudiante emplee instrumentos. Son los instrumentos de medida, algunos de ellos, que les va a permitir recoger esa información, generar esos datos. Luego,
tiene que manipular las variables, sobre todo la independiente, porque es a partir de esta manipulación es que van a generarse causas, van a generarse consecuencias que finalmente serán los datos que se va a recoger en la variable dependiente. Y además, para generar este dato, tienen que repetirse las mediciones para que la información que se recoja sea la más fiable posible. Además de eso, como les decía, en la capacidad nos habla de que debe generar y registrar información. ¿Eso qué implica? ¿Cuál es la diferencia entre datos e información? Los datos va a ser todo aquello que va a surgir del proceso de la experimentación, en tanto que la información es aquello que vamos a obtener de las fuentes de información, aquello que conforma el bagaje de los conocimientos científicos que ya están dados. Esa información es necesaria porque va a permitir al estudiante comprender, entender ese fenómeno que se está estudiando, porque la experimentación por sí sola no va a ser suficiente para construir el conocimiento. Recuerden que lo que se quiere es que se construya el conocimiento. Entonces, no solo con los datos que se van a recoger en la información va a poder lograrse esta construcción del conocimiento. Por eso es importante que también se recurra a las fuentes de información. Entonces, esta capacidad implica eso, generar datos, ¿no? Generar datos, para ello hay que utilizar instrumentos, hay que manipular estos instrumentos en función de las variables que se están trabajando, realizar mediciones repetidas veces para que los datos sean más confiables y acudir a fuentes de información para tener todos esos conceptos, para tener los conceptos, las definiciones, las leyes, las teorías que están detrás de ese fenómeno sobre el que se está experimentando. Además, esta capacidad implica registrar datos. O sea, no solo es generar, no solo es obtener los datos o la información, sino también hay que registrarlos. Y para registrar esos datos, hay que tomar en cuenta que estos pueden ser datos cualitativos o cuantitativos, o sea, numéricos o descripciones de lo que está pasando en la experimentación, y esos datos tienen que organizarse de alguna forma. Esa organización puede ser en tablas, puede ser en gráficos, puede ser en dibujos, en esquemas, aunque lo más común que se utiliza son las tablas, son los gráficos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vamos a registrar, es el medio en el cual la información va a organizarse. Por eso esta parte de la capacidad implica eso, recopilar esos datos y organizarlos de tal forma que se puedan utilizar para poder refutar o afirmar la hipótesis. Además, estos datos tienen que ser clasificados, organizados, ya sea, como les dije, en tablas o gráficos, para que posteriormente se puedan interpretar. Esto es lo que significa esta capacidad. Y ojo, nuevamente, estoy recogiendo la información del programa curricular a partir del cual se está haciendo esta explicación. Luego, nuevamente, no olvidarnos de los desempeños, colegas. Siempre los desempeños tienen que estar a la par con ustedes en su trabajo. Y aquí van los desempeños para esta capacidad desde primero hasta quinto grado. Y ahora lo he sombreado para más o menos buscar la similitud y la diferencia entre ellos. Y como bien sabemos, los desempeños se van haciendo cada vez más complejos. Hay un grado de complejidad, ¿no? Conforme avanzan los grados en este nivel de secundaria. Entonces, mire, los desempeños es el que te va a dar las precisiones o las especificaciones de la competencia, o dicho de otra forma, son los aspectos que tú debes desarrollar, los aspectos de esa competencia que tú debes desarrollar en el estudiante, ¿ya? Entonces, mire, en el primer grado nos dice que hay que obtener datos, ¿no? Ya sea cualitativos o cuantitativos, a partir de la manipulación de las variables y hacer mediciones repetidas. Lo mismo nos dice en segundo. Mire, obtener datos, ya sean cuantitativos o cualitativos, y hacer mediciones repetidas de las variables. En tercer grado, también te pide que obtengas datos manipulando las variables, haciendo mediciones repetidas. En cuarto, del mismo modo. Hasta ahí vamos esas similitudes. En quinto también, obtiene y organiza datos de la manipulación de las variables, haciendo mediciones repetidas. Hasta ahí, todos los desempeños nos están pidiendo que obtengan esos datos. Luego, nos pide, en el caso de primer grado, que controle aspectos que modifiquen la experimentación y que no necesariamente van a llevarlos a que ellos identifiquen cuáles son las variables intervinientes, porque no te habla directamente de variables intervinientes, solo aquellos aspectos que podrían interferir en el experimento. En tanto que en segundo grado ya te pide que realice y que además haga ajustes cuando desarrolla sus procedimientos para controlar las variables intervinientes. En tercer grado,
te pide lo mismo que en segundo grado, que realice los ajustes en sus procedimientos para controlar las variables intervinientes. Ahora, en cuarto y quinto grado también te pide ello, que haga ajustes en los procedimientos para controlar las variables intervinientes, pero que además haga ajustes en los instrumentos. Es decir, que aquí ya le da un grado de complejidad y tiene que ver con el manejo, la técnica que utiliza al momento de aplicar los instrumentos. Y estos instrumentos, pues, tienen que ser debidamente calibrados, debidamente utilizados, hasta debidamente observados, seleccionados. Y ahí es donde se va la diferencia entre cuarto y quinto grado de secundaria con los otros lados. Y la última parte, digamos, de este desempeño que nos pide, una vez que has obtenido, ¿no? Has controlado los aspectos, ahora te pide organizar esos datos. Y aquí vienen estas palabritas de hace cálculos de moda, mediana, proporcionalidad u otros, y los representa en gráficas. Necesariamente siempre te está pidiendo que los estudiantes organicen sus datos en gráficas. Miren, en todos los grados se está pidiendo gráficas, que se hagan gráficas. Entonces, al final de toda investigación, tiene que aparecer en este momento de generar datos las gráficas. Y en ese proceso de organización en gráficas tienen que hacerse cálculos. Recuerden que los experimentos finalmente va a traducirse en la matemática, en los números, en las cantidades, ¿no? En datos numéricos. Y esos datos numéricos pueden calcularse, pueden hacerse cálculos. Y estos cálculos que nos piden es que sea estas, ¿no? La moda, la mediana, acá nos pide moda y mediana proporcionalidad, en tanto que en segundo grado ya nos pide medidas de tendencia central. Miren, tendencia central y proporcionalidad. Acá también en tercer grado, tendencia central, medidas la tendencia central. En cuarto grado y quinto grado igual nos pide medidas que hagamos cálculos con la medida de tendencia central, proporcionalidad. Y además, en cuarto y quinto grado, pide el desempeño que determinen ellos el margen de error que se pueda producir durante el experimento. Bien, entonces, nuevamente, recalco, ustedes tienen que revisar, analizar estos datos. Analizar significa, pues, ir sacándole en partecitas cada una de estas ideas, cada uno de estos aspectos, para tenerlo muy presente cuando vayamos trabajando con nuestros estudiantes. De aquí se va a desprender muchas cosas que viene a continuación. Miren, ¿qué nos pide en los desempeños? Nos habla que hagamos cálculos de medida de tendencia central. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué entendemos por estas medidas de tendencia central y cuáles serían? A ver si me escriben por el chat. A ver, hagamos un recuento, un recordaris. ¿A qué llamamos medidas de tendencia central? Lo que ustedes crean, colegas. A ver, escribamos por el chat. Así voy a ver si están atentos todos. A ver, coleguitas. Muy bien. Elis Van dice que es la mediana, la media, la mediana y la moda. Correcto. La moda también me dice Nilda. Nilda reconoce a una de las medidas de tendencia central. Pero, ¿por qué le llamarán medidas de tendencia central? ¿Por qué tendrá ese nombre de medidas de tendencia? Ustedes se habrán escuchado alguna vez en el campo de la música, en el campo de la moda, ¿no? Se dice que hay una tendencia, ¿no? Ahora mismo que estamos viviendo este tema del alza de los precios, ¿no? Hay una tendencia de que los precios se incrementen. Muy bien, por ahí el Iván nos dice que es como lo más usado. A ver, ahí me copió alguien una definición. Sonia dice, las medidas de tendencia son las medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor o conjunto de valores. Correcto, Sonia. Te hubiera sido bueno que me lo puedas parafrasear. Es importante que ustedes, más allá de tomar de repente alguna información que sí es buena, que están en las redes, ¿no? En los libros, más allá hay que interiorizarlo y tratar de explicarlo con nuestras propias palabras, porque finalmente es eso lo que el cerebro va a guardar en su memoria de largo plazo, ¿no? Y de ahí, gracias Sonia por darnos esta información, pero vamos a tratar de entenderlos, qué significa eso de medidas de tendencia central, ¿no? Renilda nos dice lo más frecuente, Viari nos dice porque se ubican en un número hasta el centro de la ubicación. ¿Ya a cuál de las medidas de tendencia central te estás refiriendo, Viari? Por ahí va más o menos cercana tu idea. Vamos a conocer entonces un poco de esto de las medidas de tendencia central.
que seguramente no he visto que en los exámenes anteriores pongan esta información, pero veo que como cada vez las preguntas se van haciendo más complejas y probablemente esta vez nos pueda venir, pero y si no, igual para conocerlo en nuestro trabajo con nuestros estudiantes, y es bueno que ustedes las vayan trabajando. Ya, entonces, estas medidas de tendencia central es parte de la estadística, ¿no? Sabemos que la estadística es el trabajo con los números para ir hallando probabilidades, para ir determinando tendencias, y lo que se busca es que estas herramientas de la estadística resuman un conjunto de datos que se obtienen durante la experimentación en un solo valor, y en un solo valor que nos dé alguna explicación sobre lo que estamos observando o sobre la información que estamos recogiendo en ese proceso de experimentación. Por eso acá literalmente dice, no son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos alguna experimentación, va a haber cantidad de datos. Imagínense que queremos indagar, por ejemplo, sobre cuántos estudiantes en el salón toman este desayuno, por ejemplo. Serán 10, serán 20, serán 50. Entonces, todos esos datos se trata de resumirlo en un solo valor, dependiendo la medida de tendencia central que quiera obtener, a partir del cual voy a hacer explicaciones, voy a hacer interpretaciones. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la medida de tendencia central, y lo que permite es, pues, eso, comparar e interpretar datos. Ahora, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central? Ya lo vemos, ya ustedes lo han dicho, la media, la mediana y la moda principalmente, ¿no? Son las que más se trabajan. Ya, además, en el ámbito escolar, esas son las que nos pide los desempeños. Vamos a ver qué cosa es la media, lo que nosotros comúnmente llamamos el promedio. ¿Y cuántas veces no hemos hallado el promedio? Ustedes, por ejemplo, cuando antes calificábamos en vigesimal, sacábamos los promedios cuando llegaba el bimestre, ¿no? Para saber cuál era la nota de ese estudiante que había obtenido, ya sea en su examen, no sé, pues parcial, al final de la unidad, final del bimestre, qué sé yo, ¿no? Sumábamos todas las notas que tenían y las dividíamos en el total de esas notas. Eso es lo que es el promedio en realidad, ¿no? O lo que se le conoce también como media aritmética. Entonces, es el valor promedio del grupo es el valor promedio de un grupo de datos. ¿Y cómo se halla la media aritmética? Sencillo, ya lo tenemos, que tenemos experiencia en ello, ¿no? Se obtiene sumando todos los datos que hay, que se ha recogido, dividiendo entre el total de números de datos con que se cuenta. Luego vamos a hacer unos pequeños ejercicios, ¿ya? Vayamos a la siguiente medida de tendencia central, y esta sería la moda, ¿no? La moda. ¿Qué cosa es la moda? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esta palabra, ¿no? En el vestir, ¿no? Esto está de moda, este pantalón está de moda. Ahora, por ejemplo, están saliendo los pantalones palazos de moda. Entonces, ¿qué cosa es la moda? ¿Por qué se dice que tal o cual prenda está de moda? Porque justamente son más personas las que utilizan esas prendas. Y si esto lo llevamos al ámbito de la estadística, vamos a decir que la moda es el valor que más se repite dentro de un grupo de datos. Y lo vamos a obtener, muy bien, el dato que más se repite. Gracias, Sonia. Correcto, muy bien, ahí vamos interactuando por el chat. Entonces, ¿cómo obtenemos la moda? Lo vamos a obtener al sumar todos los datos que se tiene, dividiendo entre el total, perdón, ahí hay un error, me he quedado con la información debida. La moda se divide acá, lo voy a corregir al momento de enviarles a ustedes la diapositiva, pero la moda, ¿cómo lo vamos a obtener? Vamos a tener que ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor, y vamos a buscar el dato que más se repite. Ojo, corrijo, acá hay un error, me he quedado con el dato anterior, de lo que es el promedio. Para hallar la moda, lo que hacemos es ordenar los datos de menor a mayor, y se identifica el dato que mayor se repita. Si hubieran más de 2 datos que se repitan, entonces hablamos de un bimodal. Y si hubiera más de 3 datos, hablamos de un trimodal, ¿no? Ahora, pasamos a la última medida de tendencia central, que es la mediana. ¿Qué cosa es la mediana? Su nombre lo dice, ¿no? La mediana es la que está en el medio, podríamos decir. Es el valor central de un grupo de datos. Y para obtener la mediana, lo que se hace es organizar los datos puede ser de menor a mayor,
o viceversa, y hay que ubicar el dato que se encuentra en el centro de toda esa lista o ese orden de datos que vamos a ver. Vamos a llevarlo a ver a un ejemplo de repente para entenderlo y dejarme entender yo mucho mejor. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un grupo de niños de diferentes edades. Por ejemplo, acá podemos decir que están en el coro, ¿no? O que están en el salón. Y queremos saber, por ejemplo, cuál es el promedio de edad que hay entre todos ellos, cuál de las edades se repite más veces, cuál de las edades está en el medio de todas las edades. Y dicho en otras palabras, queremos calcular las tendencias de media, moda y mediana. Entonces, vayamos al primero. La media aritmética, como ya sabemos, es aquella que se obtiene al sumar todos los datos y dividiendo entre el número total de datos. Y aquí lo que estamos haciendo, dicho sea de paso, la media se representa, ¿no?, con este X. Y estamos sumando acá los datos, todas las edades, desde el 5 más 7 más 6 más 4 más 8 más 9 más 8 otra vez más 10 y más 3. Estos son los datos que estamos sumando aquí. Muy bien, gracias, Jesús. Entonces aquí la media aritmética o el promedio sería 6.6. Correcto, eso sí ya lo sabemos. ¿Y cuántas veces hemos sacado promedios, no? De repente cuando hemos hecho mediciones también de las longitudes de un determinado cuerpo, lo que solemos hacer es medir varias veces, ¿no? Para tener la confiabilidad, la veracidad, digamos, o lo más cercano posible de los datos, y luego sacamos el promedio. Pero eso no queda ahí. Lo que tenemos que enseñarlo a los estudiantes es la interpretación. Yo sé, nosotros ya sabemos sacar la media, la moda, la mediana, pero hay que ir un paso más allá. ¿Y qué significa esto del 6.6 como promedio de este dato, de este grupo de edades que tenemos en los estudiantes? En la interpretación podríamos hacerlo de este modo y también enseñarle a nuestros estudiantes. Decir que el promedio de edades de este grupo de niños es 6.6 años. Eso significa el promedio, que es decir, de todas las edades que tenemos ahí, ¿de cuántos? De 9 edades, de datos diferentes, el promedio de todos ellos es 6.6, o si queríamos redondear, en 7 años, ¿no? Vayamos ahora al otro, la moda. ¿Cómo hallamos nosotros la moda? Para facilitarlo de repente de un modo, claro, cuando ya son datos, cuando son muchos datos ya existen fórmulas, ya existen tablas. Acá estamos con un ejemplo sencillo. Para hallar la moda, lo que se hace es ordenar los datos. No puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. Y lo que se identifica es el dato que más se repite. En este caso, de todas las edades, el dato que más se repite es el 8. A eso es lo que llamamos la moda. Sí, la moda, exacto. Muy bien, Sonia. Pero ¿cómo interpretamos? ¿Qué significa la moda? En la interpretación, lo que podemos decir en la moda es que la edad con más frecuencia de este grupo de niños es 8. O sea, es la edad que más se repite, como les digo. Cuando ustedes ya vayan haciendo estos cálculos de las medidas de tendencia central, tienen que llegar a que cuando el estudiante tenga el resultado, ya sea del promedio, ya sea de la moda, te pueda hacer la interpretación de esos datos. Y finalmente, la mediana. ¿Qué hacemos igual para hallar la mediana? Recordemos que la mediana es el valor central que se tiene dentro de un grupo de datos. Para hallar la mediana igual, podemos ordenar los datos de mayor a menor o de menor a mayor, y lo que se hace es ir identificando el dato que está en el centro de ese conjunto de datos. Y por lo general lo que se hace, se va eliminando, digamos así, un dato de un extremo y de otro extremo. No elimino el 3, elimino el 2, de la izquierda y de la derecha. Igual el 4, el 9, el 5, el 8, el 6, el 8, y finalmente nos quedaría el 7 en medio de ese conjunto de datos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el medio de los datos, cuando la cantidad de datos es par, en este caso tenemos un dato impar que es 9, pero ¿qué pasa si yo tuviera datos de 10? En el medio me va a quedar 2 datos. Y lo que se hace es sumar esos 2 datos y dividirlos entre 2, y ese sería el resultado de la mediana, ¿ya? Entonces, para la interpretación de la mediana,
lo que se hace aquí, ¿qué significa eso? Ese dato que obtenemos de la mediana. Significa que el 50% de esos datos, en este caso de los niños, el 50% de los niños tienen una edad menor o igual, mire, menor o igual a 7 años, menor o igual a 7 años, el 50% de esos niños. O al contrario, podríamos decir que el 50% de esos niños tienen una edad mayor o igual a 7 años. Esa es finalmente la interpretación al que tenemos que llegar con nuestros estudiantes. Y de alguna forma guiarnos de esta estructura para hacer la interpretación. En el caso del promedio, utilizar la frase, ¿no? El promedio de tal dato es este otro dato, ¿no? En la moda igual, utilizar esta frase con más frecuencia para poder interpretar el resultado, y en la mediana siempre va a representar que el 50%, no la mayoría, sino el 50%, porque ese dato justamente está a la mitad de ese conjunto de datos. Entonces el 50% de niños son mayores a 7 años, el 50% de niños no toman desayunos, el 50% de niños desaprobaron, qué sé yo, dependiendo de los datos que hayamos obtenido en la mediana, ¿ya? Esto es un poco traerlo a colación porque, repito, los desempeños sí te piden y muchas veces no los trabajamos cuando nosotros vamos registrando los datos. De repente sí hacemos el promedio, pero casi no llegamos a la moda y a la mediana. Ahora, algunas pautas para generar y registrar datos e información. Recordemos que antes de generar los datos y registrarlos, ya hemos hecho la problematización, hemos hecho nuestro diseño de la indagación, y tras este proceso del diseño de la experimentación y su puesta en común con los estudiantes, lo hemos coordinado todos, llega el momento de hacer los experimentos. A partir de ese experimento es que se van a recoger los datos y se van a recopilar también información, porque vamos a necesitar para interpretar el fenómeno que estamos investigando. Es importante considerar que cuando vayamos a generar y registrar datos, se tiene que acordar, coordinar con los estudiantes cómo estos se van a distribuir los roles en el proceso de la experimentación, qué le va a tocar hacer a cada quien. Justamente aquí para evitar que el momento de la experimentación sea un desorden. Y justamente muchas veces no hacemos la experimentación porque los chicos no saben conducirse. A veces se nos escapan y terminan haciendo desorden, rompiendo los materiales, haciendo cosas que no le hemos pedido. Y es por eso que es importantísimo que se asignen roles durante el proceso de la experimentación. Además, se tiene que coordinar cómo y en qué van a registrar esos datos. Si lo van a hacer en tablas, lo van a hacer en gráficos, lo van a hacer en dibujos. ¿Cuál va a ser la forma en que los datos finalmente van a aterrizar? Y además se debe contar con los materiales, las herramientas y las condiciones adecuadas, las mismas que ya antes se han previsto en el plan de indagación. Aquí algunas preguntas que nos pueden ayudar cuando hagamos este momento de la indagación, ¿no? Que es generar y registrar datos. Pueden haber muchas. A ver, a mí se me ocurren unas de estas. Y tienen un sentido del por qué formularlas. Por ejemplo, la primera pregunta que le tendríamos que hacer a los estudiantes es, ¿para qué vas a hacer la experimentación? No es un puro juego o una diversión de solo mezclar una u otra sustancia o quemar tal o cual cuerpo, o calentarlo o enfriarlo. No, hay un para qué, hay una finalidad al momento de hacer ese experimento. Y la respuesta acá es para comprobar hipótesis, o para refutarlo, ¿no? O para afirmarlo. Esa es la finalidad de hacer el experimento. Por ende, tenemos que estar organizados. Le preguntaremos, les ayudaremos a ellos a organizarse con estas preguntas. ¿Cómo estamos organizados? ¿Qué va a hacer cada quien? ¿Qué tarea tiene cada uno de los integrantes del equipo al momento de hacer la experimentación? Si ya tienen los materiales y las herramientas con las que van a hacer. Y acá viene lo importante, colegas. ¿Qué factor vamos a modificar? O también preguntar lo que se cambiará. Y esto tiene que ver con qué. ¿Con qué tiene que ver esta pregunta? ¿Por qué tengo que hacerla? A ver si me ayuda. ¿Por qué tengo que hacer esta pregunta y es necesario que esté en nuestro diálogo con los estudiantes? Vamos a ver, Sonia. A ver, Jesús, ayúdame. ¿A dónde apunta esta pregunta? Vamos a ver por el chat. Los leo. Muy bien, Florcita. Gracias, Flor. A la variable independiente.
Esta pregunta no debe faltar, porque todo el proceso de la experimentación tiene que estar, y las preguntas que hagamos tienen que estar enmarcadas en las variables. Hay la otra pregunta, ¿qué factores debemos mantener constante? O dicho de otro modo, ¿qué no debemos modificar? A ver, ¿a qué se refiere? Escriben. Variable control o también intervinientes. Muy bien, Flor, gracias. ¿Cómo vamos a medir el efecto que esperamos que suceda? ¿O que observaremos o mediremos? ¿A qué está referida esta pregunta? ¿Dónde se orienta? A ver, variable dependiente. Perfecto. Miren, ahí tienen ustedes las preguntas guías cuando vayan registrando los datos con los estudiantes, ¿no? A veces nos quedamos cortos. ¿Y qué les digo? ¿Y cómo los oriento? Pues las preguntas guías son unas herramientas importantísimas y estas tienen que estar pensadas y plasmadas en mi sesión de aprendizaje, porque finalmente esa sesión es la que me va a ayudar. A veces en el momento no nos surgen las preguntas, pero cuando nos sentamos a planificar previamente, ahí es donde salen estas preguntas. Y es más, ya debemos tenerlas ahí anotadas en nuestra carpeta pedagógica como parte de nuestros insumos como preguntas guías. Y hay otras, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar? Esta otra pregunta también es, ¿cómo vamos a organizar los datos? Y ellos ya tienen que estar pensados, si va a ser en una tabla, cuántas columnas va a tener, qué datos se van a consignar en esa tabla, etc. Aquí hay otra pregunta que también tiene una intención. ¿Contamos con la información necesaria? ¿A dónde va orientada esta pregunta? ¿Por qué tendría que hacerlo? A ver si me escriben por el chat. ¿Por qué tendría que hacer esta pregunta al momento de realizar esta capacidad? Muy bien, sobre las teorías de las variables. Exacto. Necesitamos el marco teórico. Necesitamos el fundamento científico. Como les dije al inicio, la experimentación por sí sola no va a ayudar a entender el fenómeno, no va a ayudar a la construcción del conocimiento. Por eso es importante que ellos ya sepan qué información, y eso ya lo han visto antes en su diseño. Ahí ya tenía que haber hecho un listado de los conceptos, las teorías o las leyes que necesitan para interpretar su fenómeno, definir las variables. Perfecto. ¿Qué dificultades estamos encontrando? Esto lo puedes hacer en el proceso ya cuando están haciendo la investigación. ¿Por qué? Justamente eso les va a permitir hacer reajustes, que es lo que te pide para cuarto y quinto, sobre todo. ¿Qué reajustes tiene que hacer en su proceso de indagación? Ahora, los errores, el tema de los errores para cuarto y quinto, nos pide los desempeños. ¿Cómo podemos reducir estos errores durante la medición? Porque de hecho que va a suceder errores. Es inevitable, durante los experimentos siempre van a suceder, en menor o mayor grado. Ahí hay que preguntarles también cómo reducimos esos errores. Y no olvidarnos de las medidas de seguridad que siempre deben estar presentes. Ya. Bien, no, sí, puede ser, Reinalda, puede ser la evaluación, pero recuerda que durante el proceso de la experimentación y la evaluación no tiene un momento preciso. La evaluación lo vas a hacer permanentemente porque así te vas a dar cuenta si el proceso que estás implementando es el correcto. Y durante la generación de datos también tenemos que estar evaluando si la manipulación de los instrumentos, las mediciones, los datos están siendo los correctos o qué errores están apareciendo y cómo las podemos ir recuperando. Sí, tiene que ver también con la evaluación formativa. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Mucha interacción por el chat. Gracias, gracias. Todas estas preguntas las puedes ir utilizando durante el proceso del experimento. También algunas de ellas las puedes utilizar antes, durante, en las conclusiones, qué sé yo. Hay preguntas guías, como les dije, estas son las que a mí se me ocurren. De repente ustedes pueden tener otras que puedan complementar a esta propuesta. Ya está. Vayamos, a ver, avancemos tratando de llegar más rápido. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Que lo voy a llevar hasta el final porque me encanta este caso presentado en esta guía del Ministerio de Educación. Es muy didáctico, ya que nos va a permitir entender muchas cosas. Recordemos, ¿no? Este es el caso del profesor David con sus estudiantes. Sí, es muy bonito, Sonia, sí, tienes razón. Y lo que quieren ellos es no, la pregunta de indagación que ellos se han planteado en este caso, ¿no? De las patinetas, ¿qué pasa si los empujamos sin estudiante con o dos estudiantes? ¿Qué pasa si recorren mayor o menor distancia? Entonces acá se plantean la pregunta, si empujo la patineta con la misma fuerza en los tres casos, ¿de qué dependerá que tenga más o menos recorrido? Y se plantearon esta hipótesis. Recuerden, este punto de partida de la indagación no se pierde, colegas. No es que lo hago en la primera clase
y ya en la tercera, cuarta, ya me olvidé, durante todo el proceso de la indagación se jala esto. Es más, debería estar escrito en una cartilla, en una lámina, en un papelógrafo, en el salón para estar permanentemente mirándolo, porque justamente la hipótesis es la que orienta el proceso de la experimentación y todo lo que concierne a la indagación, ¿ya? Entonces, ahí está la pregunta, ahí está la hipótesis y nuevamente las variables, ¿no? Sabemos que la variable independiente, aquello que vamos a manipular, va a ser la masa, ¿no? La cantidad de masa que se va a poner sobre la patineta. La variable dependiente es la distancia que va a recorrer esa patineta según la masa que contenga. Y bueno, las intervinientes pueden ser estas, ¿no? La misma fuerza con la que se empuje, el lugar donde se va a desplazar la patineta, puede ser otras también. Ahora, vayamos cómo abordamos este caso desde esta capacidad de generar y registrar datos. Esta información se ha extraído de este manual, siempre lo voy a decir por respeto al derecho del autor, ¿cierto? Entonces, acá, si ustedes ven, hay algunas preguntas guías durante este proceso de indagación, de experimentación, que están principalmente relacionadas con las variables que están implícitas en ese proceso. Entonces, para la variable independiente, esta pregunta es ¿qué se cambiará? Y lo que vamos a cambiar es el peso. Acá creo que hay que hacer la corrección, ya sabemos bien que peso y masa no es lo mismo, ¿no? Acá se está trabajando con la masa en realidad. Entonces es la masa que va a llevar la patineta en sí. ¿Y cómo vamos a hacer esos cambios, esas modificaciones? Lo que vamos a hacer es ir variando, ¿no? La cantidad de masa que se va a poner en las patinetas. Recuerden que una va a ser vacía, otra va a llevar una persona y la tercera va a llevar 2 personas. Ahí está la variación. Estamos manipulando esta variable independiente, ¿no? Que es la cantidad de masa. La otra pregunta es ¿qué observaremos o mediremos? Está relacionada a la variable dependiente y esta es la distancia que va a recorrer la patineta. ¿Cómo se va a hacer? Se va a empujar la patineta para ver cuánto esta va a avanzar. Y luego, ojo, luego se va a medir la distancia y esto se va a hacer con una wincha. Y ojo, acá aparece ya un instrumento de medida. Definitivamente, durante la experimentación es imprescindible contar con instrumentos de medida. Y finalmente se va a anotar los datos. Entonces aquí ya se está teniendo mucha claridad de cómo se va a hacer ese proceso de experimentación. Y la otra pregunta que no debe faltar es, ¿no? ¿Qué no debemos modificar? ¿Qué no se debe modificar? Referida a la variable controlada o experimento. Y lo que no debemos modificar sí o sí en esto es la fuerza. Tendría que ser la misma persona, procurando que sea con la misma intensidad dentro de lo posible, porque eso va a ser también un poco complicado, porque de repente en una primera vez puede, aunque no quiera, ir variando esta fuerza, en lo mínimo, ¿no? Tratar de que sea la misma fuerza con la que se empuja. Por eso es que acá dicen, ¿no? Que hay que cuidar que la misma persona sea quien empuje la patineta en los 3 casos, ¿no? En la que se aplique la fuerza. Ya está. Todo este proceso que se está pensando en este momento es justamente para generar y registrar datos. Esa es la finalidad. La experimentación es eso, darte datos, las cuales tienen que registrarse. Entonces, es importante que antes de que se empiece este proceso de indagación, hay que recordar cuál es la hipótesis que se está queriendo demostrar y además cuáles eran los procedimientos que ellos se han planteado en su plan de indagación realizado anteriormente, ¿no? Probablemente en una clase anterior o puede ser en la misma clase. Ahora, para registrar los datos, en realidad lo que estamos haciendo acá es principalmente generar, ¿no? Generar datos. Ahora vayamos a lo que es el registrar datos. Aquí se pueden utilizar varias formas, pero creo que la que más se utiliza son las tablas. Para este caso, aquí se ha pensado en 3 tablas en el que se van a hacer 3 pruebas por cada caso, o sea, una patineta sola, una patineta con un niño, el otro con los 2 niños, y para cada caso se va a hacer 3 mediciones, justamente por el tema de reducir al mínimo los errores. Y se medirá la masa, ¿no? De esa balanza, lógicamente acá van a utilizar la masa de la patineta que estoy diciendo, y se utilizará la balanza. Y estos datos tienen que ser llenados previamente con los estudiantes. Por eso es importante que antes de empezar la experimentación hay que ver qué necesitamos y si ya contamos con esos instrumentos, herramientas, materiales, lo que fuera. ¿Qué pasa si yo ya tengo la patineta, ya estamos listos para empezar y de pronto necesitamos saber la masa y no habíamos pensado en la balanza? Y ahí vamos a tener un traspiés y nuevamente vamos a
que buscar ese recurso, vamos a demorarlo, encontrarlo, etcétera. Por eso todo eso tiene que estar previamente planificado, ¿ya? Entonces, para registrar los datos, pueden utilizarse tablas como estas. Se sugiere hacer las pruebas, las mediciones, hasta 3. Pueden hacerse más, ¿no? Pero mínimo 3 para poder hallar los promedios. Mira, y acá ya estamos hallando, estamos calculando una de las medidas de tendencia central, ¿no? El promedio de esos datos. Muy bien. ¿Qué nos dice acá? Los datos que se recojan de cada experimento deben servir para responder a la pregunta de indagación. Eso nunca lo perdamos de vista. Y esos datos pueden registrarse de diferentes formas. Puede ser en gráficos, puede ser en cuadros, en esquemas, en dibujos, en tablas, que son los más comunes utilizados. Y además, los estudiantes deberán buscar información que les ayude a comprender este fenómeno. Si yo les preguntara en este momento, ¿cuál es la información que se necesita para explicar este fenómeno? ¿Qué ley, qué teoría, qué conceptos estarían acá inmersos? A ver si me escriben por el chat. ¿Cuál sería la información que se requiere? Y de hecho que tiene que buscarse de anticipación, o el maestro tiene que ya ir previéndolo. Muy bien, el concepto de masa, que ya está ahí, diferenciar masa y peso, estarían las leyes de Newton, Jesús. ¿Cuáles? Las 3 leyes. ¿Cuál sería la ley que más es la segunda ley, Arturo? Perfecto. Eso ya es manejo nuestro. Y tenemos que anticipar, llevar la información o solicitarlo a los estudiantes que ya traigan de su casa diferentes libros para que en el momento puedan dar la interpretación a esos datos que van a ir surgiendo de esa experimentación. También el tema de magnitud. Pueden salir muchos conceptos acá. Fuerza de rozamiento también, por ejemplo. Pero hay que ir priorizando cuáles son aquellos que están directamente implícitos para explicar este fenómeno del avance o la distancia que va a recorrer la patineta a causa de la fuerza que se le va a aplicar según la masa que va a llevar encima. Ahí es que tengo que centrarme y me va a orientar a buscar la información. Bien, ahora seguimos. Algo importante también, ¿no? Decíamos que el registrar datos también puede hacerse en gráficos y por lo general los gráficos van a surgir a partir de las tablas, ¿no? Que nos ayudan. O sea, yo coloco acá los datos porque acá voy a tener las 2 variables y esas variables al final se van a colocar en los gráficos, ¿no? Ahora, sabemos bien que cuando utilizamos gráficos para representar los datos, tenemos ahí 2 ejes en este plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Y sabemos que en el eje X se va a colocar siempre la variable independiente y en el eje Y la variable dependiente, ¿no? En el eje vertical la variable dependiente. Lo que representa, en este caso de la patineta, en la variable, en el eje X, que vamos a poner ahí la variable independiente, en ese caso irá la masa, que es la que se va a manipular, ¿no? Y en la variable dependiente, o sea, en el eje Y, se va a colocar ahí la distancia que va a recorrer la patineta. Y luego se harán los trazos para ver cómo se da esa relación entre esas 2 variables. Ya está. Muy bien, ahora sí, vayamos a las casuísticas. A ver, ay, Dios, ya me está ganando tiempo. Vayamos a las casuísticas. Pero hasta acá, no sé si hubiera alguna pregunta, no he visto hasta ahora alguna pregunta. Supongo que no la hay. Vayamos. A ver, la primera casuística. Todo bien, Sonia. Gracias, Sonia. Muy bien. Casuística. Dice, un estudiante desea comprobar la variación del volumen que experimenta el agua al pasar del estado sólido a líquido luego de ser calentado. Para ello dispone de un tubo de ensayo, una probeta y un balón. ¿Ah? Estamos en el momento de hacer la experimentación y recuerden que ahí vamos a utilizar los materiales de laboratorio, como estos instrumentos. De los siguientes materiales, ¿cuál de ellos le permitirá obtener datos fiables y suficientes? Y acá tiene que ver mucho con el uso y las características que tienen estos materiales. De estos 3, ¿cuál sería la más conveniente? A ver, una probeta porque tiene graduaciones que permitirá medir el volumen del agua, un tubo de ensayo porque permitirá calentar con facilidad el agua que contiene, un balón porque permitirá calentar el termómetro exterior con mayor facilidad.
¿cuál es la respuesta? Sí, listo. Por mayoría, la probeta. Justamente la probeta es el instrumento que tiene estas graduaciones que nos va a permitir medir el volumen de los cuerpos, ¿no? Medir esa magnitud. Recuerden que cada magnitud tiene su instrumento de medida. Entonces aquí, de cajón, era para calentar motores, ¿no? La probeta. Listo. Vayamos al siguiente. A ver aquí. Aquí, vamos. Dice, un equipo de trabajo de estudiantes de ciencias de primero de secundaria está realizando un experimento para comprobar la siguiente hipótesis. A mayor tiempo en movimiento, mayor es la frecuencia cardíaca. Quieren demostrar esa hipótesis. Los datos revelan que las dos variables, ojo, son directamente proporcionales. ¿Eso qué significa? Que mientras uno incrementa su valor, el otro también lo hace, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los datos correctos registrados por los adolescentes? Y acá tenemos unas tablas con sus datos, ¿ya? Y estos son datos cualitativos, ¿no? Porque también son formas de recogerlos, pueden ser a través de estos datos cualitativos. ¿Qué dicen? A ver, la A, me dice Viari, Reinilda, la A, Sonia, la A. ¿Por qué la A y por qué no la B y por qué no la C? A ver, ¿quién me dice? Todos me están marcando la A. ¿No hay alguien que diga la B? ¿No hay alguien que diga la C? A ver, ¿quién se anima a comentarme su respuesta? ¿Por qué la A? No analizan bien, dice Manuel. Es directamente proporcional. ¿Ya? A ver, ¿qué dice Reinilda? ¿Qué dice Manuel? ¿Quién se anima a decirme por qué están marcando la A? ¿Por qué no la B y por qué no la C? A ver, Sonia dice la A porque varía con la misma frecuencia las variables. ¿A qué se refiere con la misma frecuencia? A ver, esa sería la más cercana respuesta. Cada 5 segundos, dice. Cada 5 segundos, ¿qué está pasando? Ya, acá de 10 a 15. Ya. Porque son proporcionales, Arturo, está bien, pero a ver un poquito más de explicación. A ver qué me dice acá. Sonia me dice, porque la A, porque varía con la misma frecuencia las variables, cada 5 minutos. ¿Qué pasa cada 5 minutos, Sonia? ¿Qué pasa cada 5 minutos? ¿No? Acá están poniendo cada 5, hay una diferencia de 5 minutos cuando están haciendo las mediciones. Cada 5 minutos están midiendo la intensidad de la frecuencia cardíaca. Eso es lo que se está tratando de entender con estos datos, ¿ya? Y miren los resultados. ¿Qué pasa aquí? A los 10 segundos de haber empezado el ejercicio, ¿no? Se supone que la persona ha entrado a movimiento, ¿no? A medida que pasa el tiempo se incrementa la frecuencia cardíaca. Correcto, Flor. ¿Y cómo se incrementa, Florcita? A ver, ¿cómo se incrementa? A los 10 segundos la frecuencia ha sido muy suave. ¿No? Lo normal, creo, ¿no? Cada 5 segundos aumenta la frecuencia. Correcto. Pero miramos la variable dependiente. Conforme va pasando el tiempo, muy bien, Viaria, mayor tiempo que pasa mayor será la frecuencia cardíaca. Sí, entonces al inicio, cuando se empieza este experimento, a los 10 segundos de haber empezado a trotar, a correr, qué sé yo, haber empezado el movimiento, la frecuencia es más suave, es suave, muy suave, digamos. Pasan los 5 segundos, se incrementa a suave, que es una intensidad un poquito mayor que muy suave. Pasa 5 segundos más, ya es moderado, ya se está incrementando la intensidad. A los 25 segundos ya se hace intenso, y a los 30 segundos, ya 5 segundos más, ya llega a una frecuencia máxima. Entonces, estas son unas formas en las que seguramente ese equipo de investigación ha acordado para ir dándole valor a esa frecuencia cardíaca, porque probablemente no se tiene en ese momento un instrumento que nos permita medirlo. No, es complejo tener algún instrumento en el laboratorio para medir la frecuencia cardíaca, entonces sí lo podríamos medir con estos valores cualitativos, de repente al poner el oído sobre el pecho y ir valorando ese sonido de cada latido que va a dar el corazón. Ahora, ¿por qué no la ven? Los tiempos son los mismos, mira, 5 segundos en cada momento que han hecho la medida. Pero, ¿qué pasa? A los 10 segundos
Dice la frecuencia es máxima. Luego, ¿qué pasa? A los 15 segundos es intensa, es moderada, luego es suave y muy suave. ¿En qué proporción está yendo acá? ¿Directamente proporcional? Es decir, mientras uno incrementa, ¿el otro también? No, exacto, va en una proporción inversamente proporcional. Mientras se incrementa el tiempo, la velocidad, perdón, la frecuencia cardíaca va disminuyendo. Entonces, esta no sería la respuesta. ¿Y por qué no la sé? ¿Por qué no la sé? Los tiempos son iguales, ¿no? 10, 15, 20, 25, 30. ¿Cómo empieza a los 10 segundos? Intensa. A los 15 segundos pasa a ser suave. Luego hace moderado, muy suave, y luego pasa máxima, ¿no? Como que esta frecuencia no va en una proporción ni directa, ni proporcionalmente, directamente proporcional ni inversa, va un tanto fluctuando en las intensidades, por lo tanto, no cumpliría con esta hipótesis que ellos quieren demostrar. La respuesta, en efecto, sería la A. Entonces es importante que vayamos analizando así la respuesta. Ojo, uno de los errores que a veces cometemos cuando vamos dando estos exámenes es que damos por hecho de que está fácil, ¿no? Y lo resuelvo, y por ahí podría haber algún truquito, y no confiarnos. Siempre es bueno analizar todas las posibilidades para tomar las decisiones al momento de marcar. Ya está. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estamos bien por ahí? ¿Listos? Seguimos unos 2 minutitos más porque ya son las 4. Regáleme 2 minutitos, 3 minutitos más para tratar de terminar algunas casuísticas. Por lo general siempre se me quedan las casuísticas, pero me comprometo que una vez que terminemos toda esta competencia nos vamos a quedar en una clase netamente con casuísticas, ya retomando toda la teoría que hemos estado dando, ¿ya? Pasamos a esta pregunta. Pasamos, ya Lourdes, gracias, sí le permitimos. Muy bien, qué linda. Ya, vamos a la siguiente casuística. Ya está. A ver, esta es una pregunta de los exámenes, ¿no? De las tantas que hay, escogí esta. Vamos, ¿qué dice? Dice, la conductividad de una solución es la capacidad que tiene esta para conducir la corriente eléctrica. Nos están dando una teoría, ¿ya? La conductividad, está hablando de la conductividad. Es de una solución, ojo, de una solución. Es la capacidad que tiene esta para conducir la corriente eléctrica. Tomando en cuenta esta definición, dice, un estudiante realiza una serie de experimentos para estudiar la conductividad de un tipo de sal, en este caso, sulfato de magnesio, ¿no? Disuelta en agua y obtiene los siguientes resultados. Es lo que se muestra acá en la gráfica. Mira, los resultados ya están en una gráfica. Miremos la gráfica, pero a la vez leamos las preguntas para poder ir sacando los datos que necesito para responder la pregunta. Con base en la anterior información, en este experimento el estudiante buscaba estudiar, ¿qué cosa? La influencia de la temperatura sobre la conductividad, el efecto de la conductividad de la solución sobre la concentración de sal, o el efecto de la concentración de sal sobre la conductividad de la disolución. A ver, les doy medio segundo para que piensen la respuesta. Me dicen que la respuesta es la C, Reinilda. ¿Ya? Hay otro que también me dice la C. ¿Qué? ¿Cuál otra alternativa? Sería bueno que me pudiera explicar su respuesta, a ver si se anima Florcita o Reinilda, o si me escribe por qué está decidiendo por la C, no por la A ni por la C. ¿Por qué están decidiendo por la C y no por la A ni por la B? A ver, les dejo medio segundito para que lo vuelvan a leer. Ya está. No hay más respuestas. Tengo la respuesta de Rosalía, de Lisbán. Ya Lisbán también se animó por la C. Flor. Ya está Rosalía también. Mayoría dice la C. Vamos a ver si es la C, la A o la B. Primero analicemos y recordemos
Dice Flor, la concentración de sal es la variable independiente que va a incidir en la conductividad. A ver, un estudiante realiza una serie de experimentos para estudiar la conductividad de un tipo de sal. Quiere saber qué sales conducen o no conducen la corriente eléctrica. Y en este caso quiere saber si el sulfato de magnesio conduce o no la electricidad. ¿Ya? Y este sulfato, de hecho, disuelto en agua, porque sabemos que en tanto esté sólido no esté disuelto, no va a conducir la electricidad, ¿no? Bueno, vamos recordando algunas cosas. A ver. Primero, en las gráficas, recordemos que en el eje X, ¿qué se pone? La variable independiente, ¿no? Y en el eje Y, la variable dependiente. Hasta ahí, ese dato hay que grabarnos, hay que memorizarnos, ya les va a servir muchísimo durante cuando vayan ustedes desarrollando sus exámenes. Otro dato importante que hay que ver aquí en la gráfica, porque la gráfica te da bastante información que al final te va a hacer tomar la decisión. Un dato importante que te están dando acá es sobre la temperatura. ¿Qué significa que la temperatura igual a 25? ¿Quién me dice? ¿Por qué ponen esa expresión acá? Para nada dicen en el texto, para nada hablan en el texto de temperatura, pero sí lo ponen en el gráfico. ¿Por qué? ¿Qué me quieren decir cuando ponen la temperatura igual a 25? ¿Es un distractor? ¿Será un distractor? Es una variable de control, me dice. Es una variable de control. ¿Qué significa entonces esa variable de control? ¿Qué significa? Por lo general no te ponen distractores, ¿ah? Exacto, que la temperatura es constante, que se mantiene. Perfecto. Ese dato te lo están dando por alguna razón. Por eso es bueno que mires el gráfico. Perfecto. La temperatura es constante. Entonces, si tú miras la primera pregunta, la primera alternativa, dice, la influencia de la temperatura sobre la conductividad. Eso es lo que quería el estudiante estudiar. Eso es lo que buscaba. Según lo que me dice este gráfico, no, porque ya me está diciendo que la temperatura es constante, pues si es constante, no va a generar ninguna influencia sobre la conductividad. Por eso es que descarto esta alternativa. Recuerden que una de las formas de ir afrontando estos exámenes es excluir aquellos términos o aquellas alternativas que no concuerdan con la idea o con la respuesta correcta, ¿ya? Vamos descartando la A. No puede ser. ¿Por qué? Porque la temperatura es una variable interviniente, se está controlando, es constante, por lo tanto no va a generar ninguna influencia sobre la conductividad. ¿Qué pasa con la alternativa B? ¿Qué dice la alternativa B? Dice, el efecto de la conductividad de la disolución sobre la concentración de la sal. Cuando habla acá del efecto de la conductividad de la disolución, es decir, de esta sal disuelta en agua, ¿a qué variable se está refiriendo? El efecto de la conductividad de la disolución. ¿A qué variable se está refiriendo? ¿La independiente o la dependiente? Dependiente. Es la variable, ¿qué Dependiente. dicen? Dependiente sobre la concentración de la sal. Y si es la variable dependiente, si este fuera la variable dependiente, ¿dónde tendría que estar colocado? Al final dice, el efecto de la conductividad en la disolución sobre la concentración de la sal. En realidad, el efecto de la conductividad es la variable dependiente, porque dice el efecto de la conductividad. ¿Sobre quién va a ser este efecto? La conductividad, ¿sobre quién va a ser el efecto? La concentración, pero está Entonces, mal. perfecto. Entonces, el efecto de la conductividad de la disolución sería la variable dependiente según esta expresión. Independiente, según la Según, expresión, pero está mal. según la expresión, esta sería la variable independiente, porque me dice el efecto de la conductividad, es decir, la conductividad va a causar un efecto sobre la concentración de la sal. Y si fuera así, sobre la concentración de la sal sería la variable dependiente, ¿correcto? ¿Eso es lo que realmente va a suceder?
Miren la gráfica también te ayuda. ¿Quién es, según la gráfica, quién sería la variable dependiente? Sería la conductividad, ¿cierto? ¿Y quién sería la variable independiente? La concentración. Por lo tanto, esta alternativa se desecha, porque las variables no están siendo identificadas adecuadamente. Y finalmente, ¿qué dice? Lo que quiere estudiar el estudiante es el efecto de la concentración de la sal sobre la conductividad de la disolución. Es decir, dependiendo la cantidad de sal que contenga esa solución, de qué manera eso va a afectar en el grado de conductividad de esa disolución. Y eso es justamente lo que se identifica, la gráfica te ayuda. ¿Quién sería allí la variable independiente? ¿Quién sería la variable independiente? La concentración, ¿no es cierto? Porque eso es lo que se va a manipular, más o menos concentración de sal. ¿Y quién sería la variable dependiente? La conductividad de la solución, ¿no? Si es bueno o mal conductor de la electricidad. Y es por eso que la respuesta sería la C. Y si vamos identificando las variables, ¿quién sería la variable independiente? La concentración de sal. ¿Quién sería la variable dependiente? La conductividad. Y la interviniente, la temperatura constante. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la C. Perfecto. ¿Listo? ¿Qué tal? Ahí nos quedamos. Ya me pasé 10 minutos, debo entrar a otra reunión. Ahí nos vamos a quedar. Muchísimas gracias. Disculpen que les robara 10 minutitos. Muchas gracias.